Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel Roque Vítolo, soy profesor titular regular ordinario del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. También soy consejero titular en esta facultad y soy doctor en Derecho. Y estoy dando estas charlas virtuales para acercar los diversos temas del derecho comercial y societario a los estudiantes y a los graduados. Y hoy especialmente quería reunirme contigo para tener una charla y reflexionar sobre un tema de mucha actualidad, cuál es el de las sociedades cooperativas, de este movimiento y esta nueva forma que ya tiene mucho tiempo, pero que cada vez se va renovando, de llevar adelante actividades empresarias sobre la base de la protección mutua. Así que, bueno, espero que te guste la charla que he preparado para vos. ¿Qué es el cooperativismo? Bueno, siempre desde que comenzó la humanidad, siempre el hombre, las personas humanas, han tenido la necesidad de interrelacionarse con los de la misma especie. Ya en las comunidades primitivas, las personas cooperaban entre sí en actividades básicas como la caza, la pesca, la recolección, y bueno, a medida que la sociedad se fue desarrollando, las formas de cooperación se fueron ampliando, fueron mejores, fueron un poquito más sofisticadas, y ya en época común de los griegos y los romanos existían determinadas actividades que estaban marcadas por un concepto de ayuda mutua, de un principio de mutualidad, como fueron las sociedades funerarias, las de seguros, y cuestiones que también se vieron en otras civilizaciones. Pero realmente cuando el cooperativismo toma como movimiento una primera identidad incipiente, es a partir de la Revolución Industrial, que ocurre en Europa durante los siglos XVIII y XIX, que marcan realmente esa bisagra a partir del cual, el momento a partir del cual comienza una mirada sobre estos movimientos. Y esto, ¿dónde se encuentra? En los relatos costumbristas, que dicen que en Inglaterra, en esos días de la Revolución Industrial, muchos trabajadores no siempre recibían el salario en dinero, sino en especie. A veces la especie que recibían era de mala calidad, o el peso era equivocado, o los precios eran muy altos, y en los casos en que recibían el salario en dinero, que era salario bajo, por supuesto, obligaba a los trabajadores a someterse al crédito de los comerciantes del lugar, que le exigían siempre un valor mayor por la mercadería frente al dinero que ellos podían ganar. Y lo que sostuvieron los trabajadores entonces era que si unían los esfuerzos y cambiaban algún sistema o buscaban un mecanismo de colaboración, se podrían convertir en sus propios proveedores y podrían distribuir entre ellos las mercaderías y los bienes recibidos, y entonces comienza una idea de cooperación para el consumo, que es el germen de las posteriores cooperativas de consumo. Por otra parte, el desempleo, las condiciones de trabajo muy malas, movieron a otros grupos de trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y de trabajo, que hoy son cooperativas muy fuertes en todo el ámbito de nuestra comunidad, en la República Argentina y en el mundo. También hay coincidencia que las primeras experiencias cooperativistas medianamente organizadas datan del año 1844. En esa época en Inglaterra, en la ciudad de Rochdale, que se dedicaba por mucho tiempo a la industria textil, había inconvenientes muy serios para los trabajadores. Y muchos de ellos decidieron agruparse y constituir una organización para el suministro de artículos de primera necesidad. Pero para poder llegar a su objetivo, requerían de un gran esfuerzo de su parte. Y tenían que ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, reuniendo un pequeño capital, que en su momento fue, fíjense ustedes, de 28 libras esterlinas, una para cada socio, y con ese exiguo capital fundaron una sociedad que se llamó, en cierta forma la traducción sería, de los probos pioneros de Rochdale. Era la Rochdale Society of Equitable Pioneers, estableciendo reglas que debían cumplirse para desenvolver la cooperativa. Y estas reglas
se convirtieron en cierta forma en las llamadas reglas o principios de Rochdale, que con los años se fueron modificando. Y la principal conclusión a la que llegaron los obreros textiles de Rochdale al integrar la primera cooperativa de consumo fue que el incentivo de lucro era el origen, la razón de ser los intermediarios, y que el mismo debía sustituirse por una noción diferente: servicio mutuo o cooperación entre consumidores. Fíjense de lo que estamos hablando, de la época que estamos hablando y de la vigencia que tienen estos principios hoy. La esencia que encerraba para ellos la conclusión era que lo que llamaban ellos clase consumidora, que era permanente y era universal, estaba siempre a merced de los intermediarios, y que el móvil principal era el lucro y la clase trabajadora tenía derecho y el deber de defenderse. Y la mejor forma de hacerlo era con solidaridad. Los valores que habían puesto en práctica a través de lo que ellos denominaron en su momento los 7 principios de Rochdale. 7 Rochdale Principles, y que duran hasta el presente, y que en cierta forma marcan lo que es el cooperativismo hoy. ¿Cuáles son esos principios? Libre ingreso y libre retiro de la organización, se puede entrar y salir libremente. Control democrático es el segundo. El tercero, neutralidad política, racial y religiosa. El cuarto, ventas al contado, no hay fiado, el movimiento se demuestra andando y el dinero tiene que circular. El quinto, devolución de los excedentes. Se trabaja con lo que se tiene y el resto se devuelve. El sexto, un interés limitado sobre el capital. Y el último, el séptimo, educación cooperativa continua. Una formación para el espíritu de cooperativas en un modo de vida y un modo de producir y de comercializar productos en el mercado. La mayoría de los hombres que fundaron el cooperativismo eran tejedores, eran personas también, digamos, bastante precarias en su formación, pero siempre había en estos grupos algunos ilustrados que habían participado de alguna manera en otras organizaciones de beneficio común que ayudaron a generar la idea y a construir. Es verdad que en 1844 se marca en cierta forma el nacimiento del cooperativismo, pero ya había algunos antecedentes embrionarios en 1769 con la Sociedad de Hilanderas de Fenwick en Escocia, y también en 1808 cuando Robert Owen le compró al suegro un taller de hilado de algodón en Lunanark y armó una experiencia muy positiva que le generó proyectos en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero increíble, en Estados Unidos la idea no perdió. La idea del cooperativismo en Estados Unidos fue muy resistida. La filosofía cuáquera, esa mirada del éxito personal, era una suerte de detenimiento a poder acoger estas medidas. Y bueno, recién en 1828 aparecen las primeras tiendas cooperativas y un conocido cooperativista llamado William King publica en Brighton un periódico que se llama The Cooperator, el cooperador, y a partir de ahí empiezan a establecerse nuevos movimientos cooperativos. De esa época estamos hablando. Ahora, ya en aquella época los principios del cooperativismo eran revolucionarios. Fíjense, se hablaba de igualdad de sexo entre los miembros, algo por lo que hoy en el siglo XXI todavía se sigue luchando. La igualdad de género, la participación de género, la equidad de género. 1844, igualdad de sexo entre los miembros. Segundo, venta de las provisiones justas en peso y en medida. Es decir, el control de calidad y de exactitud. Tercero, una democracia a tabla rasa. Un miembro, un voto. Y después, el principio de reparto de beneficios, dependiendo de la cantidad de compras que se hubieran efectuado por parte de los miembros a la cooperativa. Es decir, una contribución dependiendo de la propia capacidad y contribución individual. Increíble del tiempo que estamos hablando. También ahí hubieron experiencias en Francia, en España y en otros países europeos, también en Alemania, donde se iniciaron los movimientos cooperativos
de los bancos populares, cooperativas de ahorro y crédito, donde ahí hay personajes emblemáticos como Friedrich Wilhelm Raffenstein, es difícil de pronunciar, ¿verdad? O Hernán Schulz-Delitzsch. Bueno, y en Francia había más cooperativas de producción y de trabajo, y bueno, países escandinavos, y en el siglo XX realmente la explosión del cooperativismo fue muy grande. Y la máxima representación internacional fue la Alianza Cooperativa Internacional, que es una federación de cooperativas que sirve para reunir, representar y servir a cooperativas de todo el mundo. Esta organización se fundó en Londres en 1895 y en la actualidad representa más de 1.000 millones de personas. Está en más de 90 países, en los 5 continentes, y es, como dije, el significante o referente internacional más importante del movimiento cooperativo. Su sede principal se encuentra desde 1982 en Ginebra y anteriormente estuvo durante casi 80 años en Londres. Los principios cooperativos pretenden poner de relieve la coincidencia sustancial con independencia del territorio en el cual se encuentra. Es un movimiento transversal, es un movimiento humanista. Este es un movimiento que intenta atravesar la sociedad de un modo horizontal y hasta nosotros ha llegado con una legislación especial sobre la cual nos vamos a referir en la charla de hoy, pero que ha llegado con fuerza tan grande que incluso ha incursionado y ha anclado en los procedimientos de crisis, incorporándose como uno de los mecanismos de rescate de las empresas en crisis en la ley 24.522 de concursos y quiebras a través del salvataje cooperativo y la participación que pueden tener las cooperativas de trabajadores en la continuación de la explotación de empresas que están en quiebras. ¿Es nuestro cooperativismo de hoy el mismo cooperativismo de antes? No. Vivar nos explica que el cooperativismo de nuestro tiempo es un cooperativismo remodelado. Ha dejado de presentarse como un movimiento clasista de enfrentamiento a los sistemas económicos y financieros clásicos de producción de bienes y servicios para el mercado, porque así nació, sino que hoy es algo más profundo. Es un instrumento técnico susceptible de ser útil a los más diversos emprendimientos, con un altísimo grado de competitividad, sin renunciar, por supuesto, a los principios tradicionales en la materia. ¿Y cuáles son estos principios y valores del cooperativismo? Bueno, sobre esto vamos a hablar ahora a continuación. La participación de las personas humanas en el movimiento cooperativo se basa en valores. ¿Y cuáles son esos valores? La ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Repito, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de los fundadores, todos los miembros del movimiento cooperativista creen también en valores éticos, que son honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Vamos de vuelta. Honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Fíjense que estos principios cooperativos o principios del cooperativismo tienen una vigencia enorme hoy, donde la sociedad reclama estos mismos valores en los que creyeron los fundadores y creen los cooperativistas. ¿Cuál es el conjunto de principios elaborados posteriormente y desarrollados por el movimiento cooperativo que vale la pena mencionar? Bueno, primero, entender que estas sociedades cooperativas, a diferencia de las sociedades clásicas, son organizaciones de membresía abierta y voluntaria. De este principio es importantísimo. Organizaciones abiertas y voluntarias. Están abiertas a todos y el ingreso y el egreso es voluntario. Segundo, control democrático por parte de los miembros. Son organizaciones, las cooperativas, muy democráticas,
controladas por los miembros que participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Fíjense que el derecho a voto es igualitario. Un miembro, un voto. Y todos los procedimientos son absolutamente democráticos. Una tercera característica, la equidad en la participación económica de los asociados. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital. Una parte del capital es propiedad común, con una compensación limitada, que es una condición de membresía, a la cual se denomina retorno, y hay todo un régimen de excedentes que está destinado a apoyar otras actividades y el desarrollo de la propia sociedad cooperativa. Las sociedades cooperativas mantienen también autonomía e independencia. Son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus miembros. Y si entran en acuerdos con otras organizaciones, con los gobiernos, por ejemplo, o tienen capital de fuentes externas, lo tienen que hacer de un modo en el cual se asegure el control democrático por parte de los miembros y se mantenga la autonomía de la cooperativa. La vinculación entre el movimiento cooperativo, las sociedades cooperativas y la educación es algo fundamental. Las sociedades cooperativas fomentan la educación, el entrenamiento y la participación en la información. Y también cooperan, principio de cooperación general, con otras cooperativas y con todo el movimiento cooperativo. Y el compromiso con la comunidad es un compromiso fuertísimo. Las sociedades cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible en su comunidad por medio de políticas generadas y aceptadas por sus miembros. Como se ven en estos principios, o como se ve en estos principios, el movimiento cooperativo es algo realmente serio y de un enorme valor en nuestra comunidad. La República Argentina es ajena al movimiento cooperativo. Bueno, les puedo asegurar que no, y por eso, a continuación, les voy a explicar lo que ocurrió y lo que ocurre en la República Argentina con las cooperativas. Las cooperativas y el movimiento cooperativo tienen un largo camino en la tradición jurídica de nuestro país. Es decir, desde el año 1884, donde por primera vez se mencionan en una norma positiva las sociedades cooperativas, hasta nuestros días pueden mencionarse algunos hitos del movimiento cooperativo. El primero de ellos es la modificación del Código de Comercio en 1889 y posteriormente las sanciones de las leyes 11.388, 19.219 y 20.337. La primera intención o mención legislativa al cooperativismo se encuentra, curiosamente, y no curiosamente, en la Ley 1420, que es la Ley de Educación Común, que se sancionó en el mes de julio de 1884, y la cual, al referirse a las facultades de los consejos escolares de distrito, decía que estos debían promover, por los medios que creyeran conveniente, la fundación de sociedades cooperativas de educación y bibliotecas populares. Y entre las atribuciones que se le daban al Consejo Nacional de Educación se encontraba la de promover y auxiliar la formación de asociaciones y publicaciones cooperativas de la educación común. Cuando se sancionó el Código de Comercio en 1889, se lo reformó posteriormente, y en esa reforma se incorporaron algunos conceptos de cooperación en los artículos 392, 393 y 394. Y hasta 1926 las cooperativas se rigieron en nuestro país por las disposiciones del Código de Comercio, aunque las cooperativas se las consideraba dentro de las llamadas sociedades comerciales. Bueno, el primer proyecto legislativo específico, después para materia cooperativa, fue presentado en 1905 por el senador Francisco Uriburu, y después en 1911 el ministro de Agricultura, Eleodoro Lobos, presentó un nuevo proyecto de ley de cooperativas, pero para el sector agrícola, porque el proyecto anterior nunca
pasó de su estudio en comisión, y la idea de estas cooperativas agrícolas era manejar y canalizar el crédito oficial para actividades agrícolas. El proyecto no prosperó y en 1912 se presentó un proyecto similar que tampoco prosperó. Pero en 1915 se presenta el primer proyecto de ley general de cooperativas por Juan B. Justo, que era diputado socialista. Y este proyecto básicamente era el que daba el movimiento cooperativo. El proyecto no fue sancionado y entre 1916 y 1920 hubieron 5 proyectos más. Y en 1921, bueno, Juan B. Justo vuelve y presenta, insistiendo, un segundo proyecto de ley general de cooperativas que reiteró en el año 1923. Después vinieron nuevos proyectos y en el año 1924 hubo un proyecto del presidente Marcelo T. de Alvear con el ministro de Justicia Sagarna. Y sobre la base de todos estos antecedentes, una comisión del Senado que encabezó el senador socialista Mario Bravo elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado con pequeñas reformas por el Congreso y el 20 de diciembre de 1926 fue sancionada y promulgada la ley 11.388 sobre régimen legal de las sociedades cooperativas, que después fue reglamentada por un decreto del 10 de febrero de 1927. Esta ley fue uno de los más importantes factores que facilitaron el desarrollo del movimiento cooperativo argentino. Y la ley fue acompañada por otra ley anterior, que era la 11.380 de fomento cooperativo, que autorizaba a los bancos, al Banco Nación y al hipotecario, dar créditos especiales a estas entidades cooperativas. Años después, en el año 1971, se sancionó el decreto ley 19.219, que después se convirtió en ley 19.219, que creó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa como organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social de aquella época, ¿no es cierto?, para dar empuje al movimiento cooperativo. Y después de la ley de sociedades, en el año 1973, ya cuando estaba en vigencia la ley 19.550, se le generó un nuevo proyecto de ley de cooperativas que finalmente fue sancionado bajo el número Ley 20.337, 2337, que después tuvo reformas introducidas por las leyes 22.816, 25.027, y que son las normas que rigen las leyes que regulan las sociedades cooperativas hoy en la República Argentina. ¿Cuáles son las características que tienen las sociedades cooperativas en esta Ley General de Sociedades Cooperativas? Bueno, sobre esto vamos a dar algunas precisiones seguidamente. Según lo establecen los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley 20.337, las sociedades cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Es decir, vuelvo a repetir, entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Y tienen que reunir estas sociedades cooperativas determinados caracteres. Primero, tienen capital variable y duración ilimitada. No hay límite estatutario al número de asociados ni al capital. Mantienen un régimen democrático de que otorgan un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de cuotas sociales que hayan suscrito, y no dan ventaja ni privilegio alguno a los fundadores, iniciadores, ni consejeros, ni tampoco tienen estos preferencia alguna en parte del capital, ni hay una parte del capital que tenga preferencia sobre el resto del capital. Estas sociedades reconocen un interés limitado a las cuotas sociales. Si el estatuto autoriza aplicar excedentes, también alguna retribución de capital. Cuentan con un número mínimo de 10 asociados, salvo excepciones que pudiera establecer la autoridad de aplicación, y también las cooperativas de grado superior, las federaciones que pueden tener menos de 10 asociados. Tienen que distribuir los excedentes en proporción al uso de servicios sociales.
Aquí no es un tema de capital contra retiro, para eso está el retorno o la remuneración de ese capital, que es parcial, pero los excedentes o las utilidades son en función de los servicios sociales utilizados. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, nacionalidad, región, raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ella. Fomentan la educación cooperativa y también prevén la integración cooperativa y prestan servicios tanto a los asociados como a los no asociados en las condiciones que puede establecer la autoridad de aplicación. La responsabilidad de los cooperativistas y de los socios se limita al monto de las cuotas sociales suscritas y hay irrepartibilidad de las reservas sociales y hay un destino desinteresado del sobrante del patrimonio en casos de liquidación. Por supuesto que son sujetos de derecho, con el alcance fijado en la ley, en los términos de los artículos 141, 148, inciso G, y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Estas sociedades se identifican bajo un régimen de denominación social. No tienen razón social. ¿Por qué? Porque no hay ningún asociado que responda en forma solidaria, subsidiaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Y la denominación social tiene que incluir los términos cooperativa y limitada o su abreviatura, no pudiendo adoptar ninguna denominación que permita suponer que haya un régimen de operaciones distinto del previsto por el estatuto o la existencia de un propósito contrario a las prohibiciones legales, ¿no es cierto? No pueden transformarse en sociedades ni asociaciones civiles, y es nula toda resolución en contrario, porque la idea es que se preserve el movimiento cooperativo. Y bueno, para las cooperativas constituidas en el extranjero, rigen las disposiciones de la ley 19.550, con las modificaciones, por cierto, impuestas por la ley 20.337 en materia de autorización para funcionar. Deben invertir estas cooperativas anualmente una parte de los excedentes repartibles, de las utilidades, llamados también dividendos impropios, en un fondo de educación y capacitación cooperativa. Esto está previsto en el artículo 42, inciso 3 de la ley, y esta inversión debe ser directamente o a través de cooperativas de grado superior o instituciones especializadas. Bueno, ¿cuáles son las clases de cooperativas? Porque el movimiento cooperativo es muy diverso y hay diversas clases de cooperativas a las cuales nos vamos a referir ahora seguidamente. Hay que entender que la entidad cooperativa nace y se origina con el propósito de satisfacer necesidades. Este es básicamente el espíritu cooperativo. Y por eso es que hay diversos tipos de cooperativas. De acuerdo con el objeto social o el objeto por el cual fueron creadas, tenemos primero cooperativas agropecuarias, que es la que organizan los productores agropecuarios. Tenemos cooperativas de trabajo, que están conformadas por trabajadores que ponen en común la fuerza laboral para llevar adelante una empresa de producción o intercambio de bienes y servicios para el mercado. Tenemos cooperativas de provisión, son asociados que pertenecen a una profesión u oficio, médicos, taxistas, comerciantes, transportistas, para un mejor desarrollo de los servicios que prestan. Cooperativas de provisión de servicios públicos, una cuarta categoría de cooperativas, que es los usuarios de los servicios que presta la cooperativa, bueno, se agrupan para desarrollarlo. Cooperativas de vivienda, que es el quinto tipo de cooperativas, aquellos que necesitan una vivienda, bueno, organizan una cooperativa para acceder en forma asociada. Sexto modelo, cooperativas de consumo. Se asocian los consumidores para conseguir mejores precios en los bienes y artículos de consumo masivo. Séptimo modelo, cooperativas de crédito, para dar préstamos a los asociados con capital propio. El octavo, las cooperativas de seguros, para dar servicios de seguros. Y la novena, los llamados bancos cooperativos, que operan financieramente con todos los servicios propios de un banco y que están regidos, además de la ley de cooperativas, por la ley de entidades
financieras. Un tema muy interesante del régimen cooperativo y al cual hay que prestarle atención es lo que se llama, y que fue el corazón del movimiento cooperativo, la doctrina del acto cooperativo, que es una especie de, definido como el núcleo de la ciencia cooperativa y el elemento más importante para entender y para conocer el fenómeno cooperativo. Y este acto cooperativo se dice que es un acto voluntario, igualitario, no lucrativo y solidario. Entonces, si no existe acto cooperativo típico, si no existe un acto de estas características, no estamos frente a una organización cooperativa, es lo que dicen los cooperativistas, porque el acto cooperativo es un acto característico típico, porque es un acto asimilable por aproximación, es decir, es un acto que vincula la relación entre la cooperativa y el socio. Es un acto caracterizable también por la función cooperativa que está destinada a cumplir, y este tema del acto cooperativo ha generado una controversia muy grande en la doctrina, porque de acuerdo a lo que dice nuestra ley 20.337, son actos cooperativos los que realizan las cooperativas y sus asociados. Pero también son actos cooperativos los realizados por las cooperativas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de fines institucionales. Y también serán actos cooperativos respecto de las cooperativas los actos jurídicos que, con idéntica finalidad, realicen estas sociedades cooperativas con otras personas. Entonces, bueno, muchas veces el acto cooperativo va a chocar, en cierta forma, con otros actos jurídicos que también realizan las cooperativas en estos ámbitos y que la gente puede pensar que son actos cooperativos o jurídicos, y bueno, y esto genera y ha generado una gran confusión. Y lo cierto es que esta teoría del acto cooperativo, que estaba muy bien en el origen del cooperativismo, es algo que ha quedado desfasado en el tiempo. Ya los regímenes jurídicos contemporáneos y donde se han generado nuevas legislaciones, como es el Código Civil y Comercial de Argentina, donde se ha ido un sistema jurídico de textura abierta, donde no hay un tratamiento central de actos diferenciados, la desaparición de la disciplina del acto de comercio, el Código de Comercio como algo ya anacrónico, bueno, ha puesto en crisis la teoría del acto cooperativo. Y hoy ya nadie en la actualidad defiende el acto cooperativo, sino que lo que está funcionando bien, a lo que se está yendo, es una mirada sobre la actividad cooperativa o la actividad cooperativizada. Una visión dinámica, es decir, ¿por qué? Porque las sociedades cooperativas son organizaciones y organizacionalmente desarrollan una actividad que comprende un haz multifacético de relaciones jurídicas. Y este haz multifacético no se agotan en la idea del acto cooperativo, sino que va mucho más allá, va a todo el proceso de funcionamiento y de desarrollo de la actividad y la mística cooperativa. Bueno, ¿qué necesito para constituir una cooperativa? ¿Cómo se constituye? Bueno, primero hay que hacer un acta, porque se pueden constituir primero por acto único y también por instrumento público o privado, y debe elaborarse un acta suscrita por todos los fundadores. Y comienzan su existencia como personas jurídicas desde el momento de su creación, como lo dice el artículo 142 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y para comenzar a funcionar como tales, tienen que obtener de parte del Estado una autorización expresa que es otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. ¿Qué debe decidir una asamblea constitutiva de una cooperativa? Primero hay que tener un informe de los iniciadores, hay que tener un proyecto de estatuto, la suscripción e integración de las cuotas sociales y la designación de los consejeros y síndicos. Se elabora el acta con esto y hay que conformar este estatuto en consonancia con lo que establece el artículo 8º de la ley 20.337. La denominación social, el domicilio, el objeto, el valor de las cuotas, la organización de la administración, la regla para distribuir los excedentes, condiciones de ingresos,
derecho y obligación de los socios, normas de liquidación y de disolución y de liquidación. Bien, esto debe inscribirse en el INAES, el instrumento constitutivo, ¿no es cierto? Y con ello nosotros ya obtenemos no solamente la cooperativa como persona jurídica privada, sino que también tendremos la oponibilidad y de todos los elementos que conforman su estatuto, y también vamos a tener la autorización para funcionar otorgada por la autoridad de aplicación, el INAES. Clara diferenciación que hay que hacer. Nace con el acuerdo de voluntades. Puede funcionar como cooperativa a partir de la autorización. La autorización no le da personalidad jurídica, solamente la autoriza a funcionar. Bueno, el régimen de organización de la cooperativa es muy similar al régimen de todos los entes vinculados con el derecho societario. Tiene un órgano de administración, tiene un órgano de gobierno y tiene un órgano de fiscalización. El régimen del capital, de los aportes, también es similar al de las sociedades restantes que están contempladas en la ley 19.550, pero tienen, recordemos, estos dos institutos tan particulares que ustedes tienen que investigar en la ley, que son el Instituto de los Excedentes y el Instituto de los llamados retornos. Esos retornos que son una suerte de dividendos impropios y a los que podemos llamar como excedentes repartibles. Bueno, eso está muy bien explicado en la ley y, por supuesto, las sociedades cooperativas tienen que cumplir con las normas de documentación, registros y contabilidad previstas en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 37 de la Ley 20.337 de cooperativas. El gobierno de las sociedades cooperativas está a cargo de un órgano que se llama asamblea y es un elemento típico, necesario, colegiado, no permanente de la sociedad cooperativa y, según las circunstancias, podrán ser ordinarias o extraordinarias. De esto ya ustedes conocen porque han visto el resto de las sociedades y las asambleas pueden ser convocadas con 15 días de anticipación por lo menos y deben ser convocadas con esa anticipación en la forma prevista por el estatuto. Ese tiene que incluir el orden del día. Bueno, exactamente igual que lo que dicen las normas societarias, de una manera muy similar. Y la asamblea puede autoconvocarse, según lo dispuesto por el artículo 158, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, en la medida en que todos los que deban participar de la misma lo consientan, participan en ello y se hayan puesto de acuerdo por unanimidad en relación con lo que será tratado. También hay un régimen de quórum, similar al de las sociedades, y también las decisiones ahí están reguladas en un conjunto de artículos de la ley 20.337 que dicen cómo se forma esta voluntad social, quiénes pueden votar, quiénes nos pueden votar, y la eficacia y la validez de las decisiones asamblearias, bueno, van a estar dadas por dos miradas, por las cuestiones intrínsecas, capacidad genérica y específica de la asamblea, consentimiento no viciado, y la forma, la convocatoria regular, deliberación, votación y confección del acta. Hay normas también de cuarto intermedio de las asambleas, y una cosa particular es que la ley 25.027 estableció que en ningún caso las asambleas pueden adoptar decisiones que en forma directa o indirecta impliquen la pérdida de condición de asociado para un número superior al 10% del padrón registrado al cierre del último ejercicio social. Es decir, la pérdida de condición de asociado está limitada. ¿Quién administra las sociedades cooperativas? Bueno, un órgano denominado Consejo de Administración. Pero la representación de la cooperativa la tiene el presidente del Consejo de Administración, más allá que el estatuto pueda autorizar a que otros también puedan representarla o que lo pueda hacer algún conjunto, uno, dos o más miembros consejeros. La inhabilitación para
poder participar del órgano de administración es similar a la de las sociedades, y la responsabilidad de los consejeros solamente puede ser eximida por violación de la ley, el estatuto o reglamento, con la prueba de no haber participado en la reunión que adoptó la resolución impugnada o la constancia en acta de su voto en contra. Fíjense que acá hay una diferencia muy grande con el régimen societario. Acá no hay solidaridad impuesta por la ley en la medida en que si yo no participé, no fui parte de la reunión, no se me extiende la responsabilidad, cosa que sí ocurre con el régimen del artículo 274 de la ley 19.550. En las sociedades cooperativas puede haber y debe haber fiscalización privada a cargo de uno o más síndicos elegidos por la asamblea. Se debe elegir un número igual o menor, o mejor dicho, o no menor de suplentes. No pueden durar en sus cargos más de 3 ejercicios, son reelegibles si lo admite el estatuto, y la sindicatura plural es un régimen de comisión fiscalizadora que nosotros ya conocemos. Los deberes, facultades y obligaciones del síndico son similares también al de la establecidas por la ley 19.550, y el síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto, y tiene también el deber de documentar sus observaciones o requerimientos, y agotada la gestión interna, tiene que informar los hechos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente, y si él cumple con ese informe, se cubre de la responsabilidad. Otro tema interesante es que puede haber asociación entre cooperativas. La integración del cooperativismo permite la utilización de sistemas de cooperación y de integración, que puede ser tanto vertical como horizontal. Por ejemplo, horizontal. Un grupo de sociedades cooperativas de un mismo tipo, de una misma especialidad, se reúnen en una federación, pero son pares, están integrados horizontalmente. Por ejemplo, Federación de Cooperativas del Transporte Automotor o la Federación de Cooperativas de Consumo. Y el otro modo es vertical. Se da cuando se agrupan en una entidad de grado superior, cooperativas de una región o una actividad determinada. Hay una búsqueda de representación gremial y entonces hay una jerarquía entre unas cooperativas respecto de otras. Bueno, con esto yo creo que, más allá de hablar de normas de disolución y liquidación, ustedes tienen un panorama general de las sociedades cooperativas, y el régimen de disolución y liquidación parece un trabalenguas. Bueno, es prácticamente igual que el régimen de disolución y liquidación de las sociedades del capítulo 2 de la ley 19.550. Lo que ocurre es que, claro, en razón de que esto ya lo hemos conversado en otras charlas, no vamos a abundar en explicaciones al respecto. Lo que sí vamos a señalar es que es muy importante, que si hay sobrante patrimonial, el artículo 95 de la ley 20.337 dispone que ese sobrante se destine a engrosar los recursos del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o del fisco provincial, según sea el domicilio de la cooperativa, y estos fondos tienen que estar destinados al fomento de la educación cooperativa. Mucho más de esto van a encontrar en el manual de sociedades de Editorial Estudio que nosotros utilizamos y que es de mi autoría en las clases y como guía y bibliografía básica de la materia sociedades. Pero me pareció que era importante contarles estas historias y darles un panorama personal sobre esto para que lo puedan completar con la bibliografía complementaria. Bueno, gracias por haber participado en este encuentro. Ojalá les resulte útil para introducirse, porque no pretende más que ser eso, una clase introductoria en el mundo de las sociedades cooperativas, y seguiremos en contacto para analizar otros temas del derecho comercial y del derecho societario. Muchas gracias.